conversar con el pintor en su taller y poder, digamos, aprender un poco de lo que es el mundo, este mundo, por ejemplo, el tuyo, ¿cierto? Yo creo que tiene que ver con a ver, cómo se aproxima uno a la realidad. Una forma es estar como muy sorprendido con lo que uno ve, que pasa siempre, de que uno nació que está sorprendido con eso, y viendo las luces, las sombras, las siluetas, las proporciones, etc. Y pinta eso. Es una posibilidad. La otra es decir, tengo tal cosa en la cabeza y la quiero desarrollar. Y en el minuto de empezar a desarrollarla, o sea, el primer caso es un análisis más objetivo de cómo es la estructura y la forma de un caballo o de un búho. La otra es quizás partir así y de tanto trabajar el cuadro terminas destruyéndolo y rehaciéndolo hasta que empiezas a pasar un límite en que... ¿Pierdes el control? Tratas de mantenerlo, pero pierdes la objetividad. Pierdes el análisis objetivo de la consciente también. Yo creo que ahí empiezan a entrar una cantidad de cosas que uno ha visto durante toda su vida, que la tienen en el subconsciente y que son datos que te ayudan, que es un lenguaje que lo tienes en la cabeza, pero que no lo tienes completamente pensado y analizado, sino que es intuitivo, instintivo, ¿ya? Entonces va por ese camino. Ahora, no creas que eso es tan objetivo tampoco, porque mientras pintaba este caballo, que todavía le falta mucho, claro, yo estaba tratando de usar el caballo, pero tenía un problema con el fondo enorme. Porque tampoco quería hacer un cuadro solamente del caballo, sino que visualmente ocurra lo que está pasando en este minuto con estas diagonales, con estas manchas amarillas, que apareció una estructura que se unen, por ejemplo, que estas manchas amarillas estén puestas de tal forma que tengan que corresponderse aquí en la parte de luz y sombra del caballo, que en la parte del sol del caballo, trabajarlo de tal otra forma que tienda a unirse con el amarillo del fondo y que el fondo se meta en el caballo, justamente, se mete en el caballo, pero no quiero que desaparezca. O sea, yo quiero pintar un caballo y quiero pintar un puma y me quiero acercar a la realidad en estos cuadros, pero de tal forma que no sea la típica anécdota y la típica cosa. Ese tipo de trabajo ocurre cuando uno ha pintado mucho, o muchas horas, pero muchísimas horas durante el día, y te vas yendo tarde, y te devuelves y decides, no, todo lo que hice no vale nada y tengo que volver a hacerlo todo de nuevo. Y en ese minuto estás muy cansado y ya dejas de pensar mucho, dejas de pensar, es súper importante eso. Entonces, y solamente ya pinta de forma intuitiva. Claro, de alguna forma mantienes un control de lo que hiciste antes, durante el día, durante los procesos anteriores del cuadro, pero estás dispuesto a que si lo tienes que echar a perder, lo echas a perder, no hay mala suerte, se bota. Se bota. Y en general se botan. Esa es mi hija, una de mis hijas, la Francisca, que me posó como un verano completo a 30 grados de calor. No hay foto, no hay nada, solamente posando en directo. Y bueno, pinté el cuadro, hice 1000 veces la figura, las piernas, todo. Lo expuse hace unos meses atrás y ahora decidí que lo que me interesaba del cuadro era esta parte. A mí me interesa una aproximación a la realidad. O sea, yo parto de la realidad, yo pinto la realidad y me afecta mucho la realidad. De lo que veo, los animales, las figuras, las formas, las siluetas, todo eso me interesa muchísimo. Eso es lo que me hace pintar. Primero. Y lo otro es que mientras lo pinta existe un lenguaje de la paleta, de los pelotones de pintura, todo eso. Entonces uno quiere transformar esa realidad en algo que uno lo sienta verdadero y que sea pictórico, que tenga que ver con la mezcla de colores, con las pinceladas, con lo que tú tienes en la paleta, que es súper estimulante como pintura, y poder trasladarlo al cuadro, ¿no? Pero manteniendo un equilibrio. Ahora, ¿cuál es ese equilibrio? Bueno, ahí está toda la vida para buscarlo. Entonces este cuadro pasó por todos los colores, el azul, etc. Pero el otro día estaba pintando, borré todo, saqué unas costras de pintura y empecé a modelar este cuadro y puse tierra
tierra sombra, que no la había instalado en el cuadro, y empecé a trabajar este colorido, ¿Ya? y empecé a pensar muchísimo en Freud, ¿Ya? mucho. Y lo modelé y tuve como una semana obsesionado y nunca antes me había pasado. Y cuando pinté esto, iba caminando de vuelta a mi casa y recibo tu mensaje en el celular diciendo que Freud había muerto justo ese día. Fue súper raro, pero sí lo modelé con un pincel, ligeras brochas anchas, un pincel no demasiado grande, y lo estuve pintando así. ¿Ya? Y es que yo desde siempre solo era obsesionado por los animales, pintaba animales, dibujaba muchos animales, veía solamente películas de cuando era chico. Sí. Y siempre me han sorprendido, o sea, nada me hace más feliz que ver grupos de animales o intentarme mirar tigres en el zoológico, en movimiento, eso. Y siento que no lo he pintado, que es muy poco lo que he hecho al respecto. Yarlo es infinito, tanto pictóricamente como en la anécdota que puede representar su postura, sus grupos, cómo relacionarlos entre ellos, todo. Entonces, la verdad es que es poder llegar a conseguir una imagen absolutamente potente e inmediata, ¿ya? En que la presencia te abarque todo. Eso me interesa mucho, una cuestión directa. Es parte de las cosas que uno tiene dentro de la cabeza, que tampoco yo no pretendo dominarlas todo. ¿Por qué? O sea, realmente uno puede estar obsesionado durante harto tiempo con un cierto tipo de imagen y que necesita pintarlo. Exacto. No pretendo dominarlo todo. Pero por ejemplo, en este caso, este puma, que también era de otra postura y le cambié la foto. ¿Ya? Estos árboles, este árbol de aquí, es un árbol que está en Willow Willow, estuve pintando. ¿Ya? Y ese árbol lo conozco harto, o sea, lo pinté y estuve pintando mientras nevaba, y mientras lo pintaba en un boceto más chico, diferente, me imaginé, o sea, tuve una certeza de estar mirando un puma en un pedazo, así, había un tronco caído, todo eso, y estaba nevando y yo hice ese cuadro y entonces al pintar esto lo relaciono con ese minuto. O sea, esa imagen te dejó pescado hasta que lograste hacer el cuadro. Sí, y de hecho pinté el boceto del cuadro, ¿Sí? y después pinté otro. Pero porque me interesaba, yo sabía que había un puma en ese lugar y estuve muy metido pintando. ¿Te hubiera gustado encontrarte con el puma de frente? Hubiera sido maravilloso. Lo que pasa es que yo he pintado tantos temas distintos. ¿Ya? En que en el último tiempo, por un lado no me quiero restringir, pero, o sea, a ver, me interesa mucho pintar la naturaleza, entonces tener eso como base. ¿Ya? Cada vez me interesa más en realidad. Tengo esta cordillera increíble aquí al lado, en el taller, que la veo por la ventana. Me vine por eso a este taller, porque tenía la cordillera aquí. Y ahora la estoy desarrollando en cuadros, y están los animales, entonces quiero llegar a hacer una obra que sea coherente. ¿Ya? ¿Ya? Y para hacer esta exposición me interesa ver un paso de cómo se van viendo estos cuadros diferentes, distintos temas, que incluso capaz que algún día lleguen a formar un solo cuadro enorme, en que esté una gran visión de la naturaleza. Si uno está en la montaña, se queda absorto observando qué es lo que está pasando ahí, ese espectáculo. Si uno está en el mar, en las rocas, en los roqueríos, con las olas, podrías pasarte la vida ahí sin moverte. Si estás frente a los animales, lo mismo. Entonces, claro, en realidad, la realidad te hace enfocarte, te vas enfocando en tu vida diaria, en las cosas que te interesan. Y por otro lado, quieres desarrollarlo todo y pintarlo todo. Y quieres que todo sea coherente. Es que uno tiene una sola mirada. Entonces, me parece que lo lógico es que uno lo pinte de una sola manera. Porque de lo contrario me suena un poco como a estar dominado por la técnica. A estar manejado por la técnica. Creo que es uno el que tiene que manejar la técnica con su propia mirada. Perfecto, sí. Claro, o sea, a ver, uno tiene dos vías paralelas en el fondo. Sí. La pintura y el taller que es todo, y su familia y sus hijos, todo, que es más que eso incluso. Entonces son las dos cosas.
son dos libertades. Pero acá te abstraes un poco de lo que es esa responsabilidad de ser padre y tener hijos, y sí, logras abstraerte realmente para poder entrar en este mundo, que es sí, como y meterte en el mundo que tú mismo has creado. O sea, eso es una magia, es una maravilla. Vas a tu sí, propio mundo, no vas al mundo de otra persona. No, estoy de acuerdo, sí, pero es difícil, porque el otro mundo es aterrizado, real, que hay que salir adelante y es difícil. Entonces, es cierto que dentro del taller uno es completamente libre, pero ¿cómo unir eso? Pero por otro lado, llego en la noche a una casa que es un lote de gente, que es mi familia, que están todos ahí, entonces ese es el otro mundo. Pero eso es bueno, porque de alguna manera te descansa, porque si fuera solamente pintura, de alguna manera cansa. Hay un cansancio, hay una... Sí, hay un... pero es que yo no lo enfocaría así, yo diría que... ¿Cómo lo verías tú eso? Que el otro mundo quizás sea el verdadero. Entonces... Lo que pasa todo, es que... Lo que pasa es que este mundo en el cual estamos ahora existe porque tú lo creaste. Sí, o sea, a ver, es que al decir que es el verdadero es como lo más íntimo del ser humano, pero por supuesto que mi mundo, mi taller, al mismo tiempo es otro mundo que tengo. Bueno, y también como pinto a mi familia, pinto a mis hijos y me posan y hay una relación, y los he visto crecer desde el primer día, yo creo. Y han sido pintados desde que son niños, y has pintado a tu señora, la Ana María, desde siempre. Y hemos estado viéndolos crecer todos los días, porque prácticamente no me veo en ningún lado salvo estar así. Una necesidad de pintar, de ver las imágenes que uno tiene en la cabeza, de poder verlas. Porque como uno no las ve en las exposiciones, en las galerías, en otras partes, bueno, uno quiere pintar, quiere ver lo que tiene dentro de la cabeza y poder pintarlo. A mí me pasó que yo estuve en un colegio muy bueno, muy estricto, mucha disciplina y todo, y que no tenía ningún acercamiento hacia el arte en el fondo. Pero yo tengo la sensación de haber imaginado cómo sería un pintor pintando en su taller, y me lo imaginé como hasta el día de hoy, o sea, como encerrado, absorto, con pinceles y una tela al frente, o sea, y concentrado trabajando. Y sí, era como muy mágico, no me gusta mucho usar esa palabra, pero sí, era muy curioso esa sensación que tuve a diario, sí me realiza. Y hacia adelante, por ejemplo, ¿te ves igual? Me veo exactamente igual, más encerrado. Me habría gustado empecé pintando muy parecido como lo hago ahora, y cada vez pinto más como las cosas que me habrían gustado hacer cuando era chico. Entonces, siento que entre medio hubo ciertos cambios bruscos que me metieron por otros senderos que quizás fue bueno haberlo hecho, porque de alguna manera enriquecieron quizás la visión, etc. Una coherencia, porque tiene un sentido. Porque siento que estoy pintando, siento que pinto lo que realmente me gusta pintar. Ahora, ¿en qué lugar de la circunvalación te sientes? A punto de una recta... ¿Larga? Larga y bien dirigida. Bueno, siempre ha sido uno de mis pintores absolutos desde el comienzo, que empecé a pintar. Sí, y hace poco supe de una persona que había sido amiga de él y que vivía chilena, en Santiago, y la fui a visitar para conocer a alguien que relacionado con Cocoche. Me terminó regalando un pincel. Entonces, o lo guardaba con un huesito santo, o hice lo que hice, que fue pescar y pintar la cabeza de un tigre grande con el pincel de Kokoschka, así muerto de la risa y muy feliz. Como un niño con un juguete. Sí. Bueno, eso es una cosa mágica en realidad, tener o una gran oportunidad tener un pincel de Kokoschka. Bueno, yo creo que ha sido interesante, muy interesante poder entrar acá y bueno, seguiremos conversando. Como siempre. Como siempre, mi amigo Gustavo. Bienvenida. Muchas gracias.